Altavoz por PBO. Llega gracias a UPAL, Universidad Privada Peruano-Alemana. En UPAL conectamos tus habilidades con el futuro. Conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo. Tu potencial con nuestra excelencia académica. Conectamos tus ideas con nuestros mentores. Tu estilo de vida con nuestra metodología. Porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito. Estudia en UPAL, la universidad para los que van más allá. Conoce más en www.upal.edu.p. Licenciados por SUNEDU. Hola, soy Hernán Garrido Leca. Bienvenidos una vez más a Altavoz en PBO. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido recurrente a lo largo de las últimas semanas y meses, que es la caída del PBI en el Perú, del Producto Bruto Interno. Lamentablemente ya es evidente que vamos a llegar al final de año con una tasa de crecimiento negativa. Creo que ya es muy difícil que esto se pueda revertir y estamos ante una situación crítica. El Perú va a tener un decrecimiento en su PBI después de 25 años. Ni siquiera en el año 2009, cuando el mundo se vino abajo por la crisis internacional, el Perú dejó de crecer. Crecimos 1%. El buen manejo del gobierno en ese momento y en particular del ministro Luis Carranza permitió que el Perú creciera ese 1% a pesar de lo que sucedía en el mundo. Lamentablemente no hemos tenido esos buenos manejos y el día de hoy tenemos un ministro que incluso el anuncio más importante que ha hecho es el de la recesión. Vamos a ver un informe que ha preparado nuestro equipo y después vamos a estar con el economista José Luis Tapia, que va a compartir con nosotros sus impresiones y sus opiniones respecto a esta situación. Vamos con el informe entonces. El Banco Central de Reserva revela un marcado pesimismo en las expectativas macroeconómicas del Perú para el cierre de este año y los venideros, cuando apenas unas semanas atrás se negaba que estábamos entrando en recesión. El Banco Central de Reserva del Perú, en su nota semanal, informó sobre los resultados de su encuesta de expectativas macroeconómicas de octubre, en la que participaron empresas, analistas y entidades financieras. Estos resultados revelan un claro pesimismo en cuanto a la evolución de la inflación, el tipo de cambio y la economía en general para el próximo año. Las expectativas se orientan hacia un escenario pesimista para el cierre del 2023 por diversos factores: la crisis económica, la alta probabilidad del fenómeno El Niño y que podría prolongarse hasta agosto del 2024, el dólar que ha pasado la barrera de 3,80 soles y la inseguridad ciudadana, que ha dejado de ser una percepción para convertirse en un factor que aleja a la gente de restaurantes, zonas comerciales como Gamarra y las galerías del centro de Lima. Pablo Macera, director del Instituto Peruano de Economía y del Banco Central de Reserva, explicó el pulso actual de la economía peruana y los riesgos a los que se enfrenta en medio de una recesión, término que, según indica, distrae en lugar de brindar un diagnóstico acertado del momento. Además, detalla los factores y los efectos de un posible cierre del PBI cercano al 0%, pese al 3% previsto a inicios de año. Eso significa casi 30 millones de soles que no se incorporaron en la producción del Perú. Macera coincide con el diagnóstico del por qué estamos sufriendo esta recesión y lo resume en 3 factores: el clima y las lluvias del fenómeno El Niño y el ciclón Yaku, la conflictividad en el sur del Perú y el tercero, quizás el más importante, es la caída de la confianza que ha alejado a los inversionistas privados, y eso se ha reflejado en la caída de la inversión privada del 4,5% y quizás 5% en el 2023. Según Macera, si eso es así, lo que va a quedar pendiente de corregir y lo que está más en tus manos, de forma directa, es mejorar la confianza, la cual nos puede tener encasillados la economía por un plazo mucho más largo.
Bueno, tal como adelantamos, estamos con el economista José Luis Tapia, director del Instituto de Libre Empresa, para comentar esta situación tan crítica en la que estamos y sobre todo, como hacemos en este bloque Propuesta para el Perú, para hacer propuestas sobre cómo salir de esta situación y evitar que el año que viene se repita la triste situación de una caída en el PBI. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias, Hernán. Has escuchado, ya has visto el informe, está claro, algo que por lo menos en este programa ya meses atrás, diría yo, lamentablemente preveíamos, pero ahora la realidad está acá, va a caer el PBI después de 25 años. Y lo que yo insisto es en que se puede caer, que no le echen la culpa a lo que está pasando en el mundo, porque ya tenemos casos en los cuales el mundo se vino abajo y el Perú, con un buen manejo de política económica, pudo salir adelante. Dediquémosle unos primeros minutos a por qué estamos así para poder entender cómo salimos de esto. ¿Tú qué piensas? Yo creo que lo que ha pasado es que las políticas del gobierno son estatistas, y ese es el gran problema que tenemos, que se ha impuesto el estatismo sobre el libre mercado. Y uno mira, por ejemplo, la curva de gastos no financieros del gobierno y tú miras cómo va creciendo, logarítmicamente va creciendo, mientras el PBI va decayendo desde el 2011. O sea, tú dirías que hay un grado de correlación entre aumento del gasto público no financiero y caída del PBI. O sea, son malas políticas, porque son políticas keynesianas, que en el mundo económico sabemos que eso tiene un momento de arranque, pero tú no puedes sostener una economía 10 años de esa manera, ¿no? Todos los años siempre hay incremento del presupuesto público en tasas de 10%, 11%, cuando la economía crece en 6, 5, 3, y ahora se ha acelerado tanto y ha incrementado en 13% el presupuesto del gobierno para el año que viene. Entonces, estamos hablando de una suerte de gasto en bonanza, cuando eso debería ser al revés. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se condice esto con la bajísima capacidad de ejecución presupuestal que tienen los ministerios? Porque aumenta el presupuesto, pero ni siquiera lo gastan y buena parte lo devuelven al Tesoro. Yo sí creo que es una muy mala señal que el Estado siga aumentando su rol en la economía. Sabemos que el empleo lo genera el sector privado. La caída de la inversión privada es impresionante lo que ha pasado. Sí. Pero el otro día estaba Carlos Paredes, la nata acá, y él decía que este crédito suplementario, el último que se dio, era como tomar sopa con tenedor, ¿no? Porque efectivamente no había capacidad de gasto. Es una combinación perversa, ¿no? Pero vamos a qué podemos hacer. O sea, el diagnóstico es claro, más sector privado y menos Estado. Eso es lo que nos estás diciendo. O sea, lo que nosotros proponemos desde el Instituto son 5 reformas liberales. ¿Cuáles son? La primera, la política; la segunda, la económica; la tercera, la educativa; la cuarta, de salud; y la quinta, de pensión. Las 3 últimas es la social, digamos así. Las 2 primeras es el arranque. ¿Qué implica la política? A ver, en la política tenemos que hacer una reforma institucional. Por ejemplo, en lo que es seguridad. La gente pide a gritos, hay que resolver el tema de la seguridad, y para eso tienes que reformar la policía, tienes que reformar el sistema judicial, es decir, Poder Judicial, Fiscalía y Policía, para que se articulen bien y puedan brindar un buen servicio de seguridad. En la parte económica hay que abrir todos los mercados, hay que desregular, privatizar y aperturarlo todo. Y para eso necesitamos pues que el tamaño del gobierno baje, en eso que me refería al comienzo. Vamos, aterricemos ahí por un momento. El primero, estoy de acuerdo contigo. Además, lo que se han hecho es una serie de reformas del sistema electoral que lo que buscaban era desacreditar a todos los partidos políticos para que ganen la única manera que pueden ganar los caviares, que es descalificando a los enemigos y corriendo solos, ¿no? Pero en la reforma económica quizá tengamos algunas diferencias, sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué implicaría eso? ¿Qué piensas de Petroperú, por ejemplo? Que es algo que probablemente vamos a estar de acuerdo. ¿Qué hacemos con Petroperú? A ver, como esto viene dentro de un paquete de reformas, la que es de Petroperú implica que hay que privatizar, pero yo no lo haría como en los 90. Nosotros lo haríamos del tipo accionariado difundido, que la gente decida qué hacer con Petroperú. Si quiere vender las acciones, que lo venda en los mercados de capitales. Si no quiere, se lo queda. Pero hubo experimentos así en los 90, ¿no? Que la de participación ciudadana, claro, de Telefónica. El Banco Continental, Telefónica, yo compré incluso acciones en aquella época. Pero la otra cosa sería hacer un aumento de capital y el que entre se comprometa a hacer ciertas cosas, ¿no? Como el ramal norte del oleoducto, para darle comer esa refinería que
tal como está, es un verdadero elefante blanco, ¿no? Mira, eso lo decidirá el sector privado. Uno no puede adelantar opinión porque uno no es empresario, ¿no? Pero en fin, lo importante es que si la gente tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con Petroperú, va a decidir qué tipo de gerente va a poner, cómo lo va a capitalizar, si va a ser joint venture, si lo va a vender finalmente a otra empresa. ¿Qué más implica la reforma del Estado? Las AFPs, por ejemplo, ¿qué piensas? Mira, yo primero, antes de comenzar a darte la parte de pensiones, quiero terminar la idea esta de la reforma política, que es disminuir el número de funciones que tiene el Estado. No puede ser que tengamos 19 funciones y nada las hace bien todas, y hay que disminuirla por lo menos a justicia, seguridad y obras públicas. Ya tú verás que es una reducción del tamaño del gobierno, que ahorita, por ejemplo, gasta 222 mil millones de dólares en lo que es gasta 232 mil millones de soles para lo que es presupuesto público, cuando eso podrías bajarlo hasta 80 mil millones, reduciendo el número de ministerios. Pero déjame ahí simplemente para ponerte las cuñas y a ver qué me contestas. Como dirían los viejos comunistas, hablando de Lenin, a quien le atribuyen la frase, salvo el poder todo es desilusión. Míralo a Milei, hizo algunas propuestas de este tipo y vamos a ver cómo le va. O sea, no es mal candidato. ¿Ah? Es mal candidato, pero las ideas son buenas. Estamos mal representados. Sí, por supuesto que sí. ¿No te sientes representado tú por Milei? No, para nada. Yo soy liberal clásico y él es un libertario, y los libertarios son, digamos, antagonistas de su propio destino. Dice, se niegan a participar en política y luego están participando en política, ¿no? Y lo del Banco Central, por ejemplo, también es un sueño. Nosotros, por ejemplo, planteamos el patrón oro, como hubo el Perú antes de 1950, ¿no? Con Leguía, 1930, patrón oro. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos dolarización. El dólar está más bien en caída. Ahí nomás ves el BRICS, cómo está caminando junto con la India, Pakistán, Brasil, todo eso. Están buscando alternativas frente al dólar. El dólar es una moneda fiduciaria, ¿no? Bueno, cuéntame ahora, hemos hablado de la reforma política, la parte económica, que me queda claro, menos Estado, más sector privado, y en la parte social, estos 3 puntos de los que me has hablado. Mira, lo que quiero poner en contexto es, estas 2 reformas políticas para cambiar el sistema. Nosotros nos encontramos en un socialismo. Hay que salir del socialismo y entrar al capitalismo. Y para eso necesitamos hacer esas primeras 2 reformas, la política y la económica, y las 3 sociales para hacer la transición suave, ¿no? Y ahí vemos los vouchers, privatizar los colegios, las universidades, entregárselo por accionariado difundido a los profesores, maestros, directores, tanto los hospitales, los colegios, como los activos que tiene la ONP. Los clásicos, todo, ¿eh? Sí, por supuesto, es que lo que queremos es no repetir los 90. Si bien se hizo algo en los 90 en las reformas, pero se pudo haber avanzado más. Eso me acuerdo que lo dijo Fritz Dubois, que dijo, teníamos 700 decretos legislativos y solamente hicimos 300. O sea, todas las reformas de segunda generación las pudo haber hecho en los 90 y no las quiso hacer. Entonces ahí faltó convicción ideológica. Entonces, haciendo esas 3 privatizaciones, la de educación, la de salud y de pensiones, lo que hacemos es justamente darle a los más pobres, a ese 30% que ahorita creció de pobres, dárselo para que ellos hagan esa transición. Bien, ¿no? Que las hicimos en el gobierno del cual fui yo parte, incluso como ministro de Salud, que fueron, por ejemplo, este sistema de concesiones en salud, el Hospital Barton y el de Villa María del Triunfo, que creo que han funcionado con mucho éxito. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces esas experiencias, la del Barton y la de Villa María del Triunfo? No tengo yo digamos así, los documentos y todas las privatizaciones, pero siempre que hay que entregar privatizaciones, no hay que hacerlo de forma descontextualizada. No, esto era, tú sabes que hay bata blanca, bata gris, hay varias formas de llevar adelante es una privatización de los servicios, porque en realidad la cara a la gente sigue siendo de salud. Pero tú entras dentro y como la gestión es privada, es realmente una gran diferencia y están todo lo que es satisfacción del cliente, ¿no? Claro, pero como vuelvo a repetir, para hacer privatización no puedes hacerlo de manera aislada, tienes que hacerlo dentro de esas 5 reformas liberales que me he referido, porque si tú pones a andar la privatización, la gente va a decir, pero voy a pagar mucho por los servicios médicos que me van a atender. Sí, pero ahí viene la reforma económica, que abriendo los mercados generas inversión privada para que se leen los ingresos, que se puede llegar hasta 20 veces lo que ha llegado Qatar. Qatar es $120.000 al año en promedio, no el más rico. Bueno, eso significa tiene todo el 40.000 soles
mensuales. O sea, si eso puede hacer Qatar siendo un monoproductor, que es el gas, y nosotros tenemos una diversidad de fuentes para hacer riqueza, entonces nosotros tenemos una potencia como para hacer más ingresos que eso, ¿no? Y para eso hay que hacer reformas liberales, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. En UPAL conectamos tus habilidades con el futuro. Conectamos tu creatividad con nuestro campus físico y colaborativo. Tu potencial con nuestra excelencia académica. Conectamos tus ideas con nuestros mentores. Tu estilo de vida con nuestra metodología. Porque conectar oportunidades nos conecta con el éxito. Estudia en UPAL, la universidad para los que van más allá. Conoce más en www.upal.edu.p. Licenciados por SUNEDU. El reto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. Descubre nuestras tarifas increíbles para noviembre. Viaja seguro y cómodo a Trujillo desde 29 soles. Compra ya en agencias, Fonobús al 311-5050 o en www.cruzdelsur.com.pe. Si haces deporte, tenlo a la mano. Si trabajas con tus manos, tenlo a la mano. Si tienes hijos pequeños, tenlo a la mano. Siempre es mejor tenerlo a la mano. Fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana, Irudoid es tu aliado contra golpes y hematomas. Irudoid, tenlo a la mano, con la garantía de Deutsche Pharma. El reto Sapolio. Si 2 equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejía, Sapolio y Clorox, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejía Sapolio desinfecta igual que Clorox y sale más a cuenta, porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Todo empezó con una idea. Identificar una necesidad y aprovecharla. Fuimos los primeros. Y tenemos la experiencia para hacerte el mejor. Los medios han cambiado y seguirán cambiando, pero la creatividad sigue siendo la misma. En un tiempo donde publicar es compartir, todos quieren ser. ¿Te has preguntado qué quieres ser cuando seas grande? IPP, el mundo es de los que saben comunicar. Los colores rojo y blanco, ¿qué significan para mí? Compromiso y sobre todo trabajar en serio. ¿O está mal ser serio? Ojo, seriedad no significa dejar de sonreír, no. Seriedad es dedicarse y comprometerse. Y eso es lo que la gente espera de nosotros. Porque antes de depositar su dinero, necesitan depositar su confianza. Podemos equivocarnos, pero vamos a corregirnos con la misma seriedad. Si estoy aquí, es porque soy cliente hace 8 años. En serio. Hablemos de ahorro, de solidez, de confianza. Como mereces que te hable tu banco. Scotiabank, hablemos en serio. ¿Sabían que en Nochebuena hay gente que no está dispuesta a cambiar su panetón de siempre? Lo curioso es que cuando prueban Blanca Flor dicen que es mucho mejor. En textura, aroma, sabor. Pero Navidad no es solo Nochebuena. También hay otros momentos para probar un panetón más rico. Por ahí que esta Nochebuena lo pones en tu mesa. Blanca Flor, el panetón que puede gustarle a todos. Los mejores alfajores del Perú los tiene Fausta, una pastelería tradicional donde encontrarás limones de convento, guargueros, turrón de Doña Pepa y todos los dulces de tu infancia, con el mejor manjar blanco casero. Encuéntranos en Rappi y por delivery al WhatsApp 989-496-359. Fausta, el hogar de los dulces peruanos.
Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Bocara a $900. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra misión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. Propuesta para el Perú en Altavoz por PBO. Bueno, continuamos ahora con nuestro bloque de propuesta para el Perú con José Luis Tapia y vamos a aterrizar un poco y tratar de hacer propuestas concretas. Hace unos minutos me decías que una privatización hay que contextualizar. Yo como ministro de Vivienda, por ejemplo, muchos me insistían en privatizar Sedapal y a veces es mi problema con los liberales como tú. Y me ha gustado esta bisagra que hemos encontrado, que es con la contextualización, porque yo decía, por ejemplo, no a la privatización de Sedapal, pero bienvenida a la inversión privada. ¿Qué fue lo que hice y que creo que se puede seguir haciendo? Es, tú dejas Sedapal como está, pon buena gestión, como creo que pusimos nosotros, pero buena parte de las obras adicionales, por ejemplo, Lima necesita entre 3 y 8 metros cúbicos por segundo de agua adicional, 4 en el norte y 4 en el sur. Y yo lo que he propuesto, y quiero tu opinión liberal, es hagamos un concurso de lo que se llama compra de agua en bloque. A mí lo que me interesa es que me pongan 4 metros cúbicos de agua para el sur de la ciudad. Y yo lo que voy a hacer es voy a llamar una licitación. Digo, acá hay un reservorio en Villa María del Triunfo, entran tantos metros de agua, cúbicos de agua, yo al que me lo llene al menor precio, a ese le voy a comprar el agua. A mí no me interesa si tú haces una desaladora, si haces la danza de la lluvia, si haces llover a las nubes, a mí me pones el agua. Eso funcionó muy bien. Tahuada, La Chira, la planta chiquita que es un juguete de Santa María, Huascacocha, la nueva planta de La Tarjea en Huachipa. Todo eso se hizo con este esquema. ¿Eso es parte de lo que tú con una visión liberal incluirías o te parece que eso es una reforma tibia que hay que desaparecer Sedapal? Ya, yo te diría lo siguiente. Eso que tú has explicado, que tú como labor política lo has hecho muy bien, eso hay que dejarse al sector privado. Tú no puedes adelantar opinión sobre dónde debe ponerse determinadas fuentes de agua. Lo que hay que primero es sincerar el precio. Yo creo que Sedapal tiene un problema de precio. ¿Cómo es posible que la gente pobre compre 10 veces lo que está comprando en una residencial? ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de mercado libre es el que la gente compra en los cerros. En 10 soles metro cúbico versus ¿Y qué significa el 1? 1.20. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa? Que ese es un precio subsidiado. Entonces estamos subsidiando un precio del agua de zona residencial cuando debería estar a 10 soles. A ver, no necesariamente yo. Ahí estás en desventaja porque yo tengo mucho más información. Pero dime que si eso no es un punto a considerar. Yo sí creo que es terrible. O sea, en los cerros se paga 10 soles metro cúbico. En Talara o en Paita se paga 15 y 18 soles metro cúbico. Claro. Entonces eso, por supuesto, es una aberración. Lo cual significa que los ricos, los ricos deberían pagar lo que paga el pobre. Ahora, eso cuando yo te digo que necesito el agua en el sur, eso es una realidad, son números. Y por eso te estoy diciendo, el sector privado decidirá si hace la danza de la lluvia, pone una desaladora. Pero aquí viene la praxis revolucionaria, ¿no? El oficio. Tú me estás planteando una cosa que a mí me parece razonable, que el sector privado decida eso, y hay mucha gente cada vez más, creo yo, que quisieran privatizar Sedapal. Pero te metes en un problema político que puede retrasar tu acción, tu decisión, y en los 5 años no lo haces. Que me hace lo que hice yo, pues lo hice. Claro. Dejas ahí al monstruito, tratas de manejarlo lo mejor posible y de ahí te vas a privatizar, digamos, estos satélites. Finalmente lo que vas a conseguir, el resultado final es el mismo. Es decir,
la inversión privada va a hacer que aumente la oferta y por lo tanto baje el precio, ¿no? Pero Hernán, recuerda, tú has estado en un gobierno que no era precisamente liberal. No se hizo las reformas liberales para darle justamente esos ingresos a las personas para que puedan pagar esa agua de 10 soles, no de un sol. Pero nosotros redujimos la pobreza en 22 puntos. Muy bien. Lo poco que han hecho, muy bien. Se te concede a ti digamos, las gracias en nombre de las personas que se han beneficiado de eso. Pero pudieron haber hecho más. Sí. Entonces, si pudieron haber hecho una reforma... Eso tiene solución, vota por nosotros en el 2026. Cuando sean liberales. Entonces, las reformas, estas que te he hablado, las 5, tienen que ir juntas, no puede ir por separado. O sea, la privatización no puede ir separado de la política ni de la económica, ni de la social. Háblame de las AFPs, que fue tu quinta reforma y no la hemos tocado. Supuesto. ¿Qué piensas que se debe hacer ahí? Ahí tienes que abrir el mercado. O sea, tienes que decir, hay que eliminar las leyes estas de pensiones para desarmar el sistema y crear un mercado libre de pensiones, que no es lo mismo. Como Estados Unidos de las cuentas individuales de retiro, ¿no? Okay. Las personas van a elegir qué sistema va a entrar, si el bancario, el financiero, o esos de que le ofrecen, yo te manejo tu dinero, yo lo invierto en terrenos, inmobiliarias. Bueno, déjalo al mercado que haga pero repito, esto no se puede hacer aisladamente, tiene que ir con la reforma política, que reducir el tamaño del Estado. Para ahí yo sí creo que hay un rol de tutela del Estado, lo hemos visto en los fondos de inversión no regulados en este momento que hay en el Perú, que muchos han sido una estafa, han sido esquemas Ponzi, porque simple y llanamente hay una asimetría de información entre los que proveen el servicio y los que lo usan, porque para entrar en cierto tipo de fondos tú tienes que ser un inversionista calificado, dirían, en una economía desarrollada y tener ciertos conocimientos de finanzas para que no te metan el cuento como lo han metido, lo hemos escuchado en los últimos meses, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que hay que liberar. Y ahí quizás te quiero tocar un tema importante. El sector financiero. O sea, yo soy una persona que cree así como tú hablas del Estado, creo que hay otro efecto perverso en la economía peruana que son los oligopolios, ¿no? Claro, entonces se habla del club de la construcción. Este es el mundo del club de los oligopolios, no el club de la construcción. Exactamente. Y uno de los oligopolios más fuertes es el sector financiero. Pueden decir lo que quieran, yo no estoy hablando de estatizar la banca, estoy hablando de aumentar la competencia. ¿Tú qué piensas? Mi tesis de doctorado fue sobre concentración en el sistema bancario financiero. Un país donde en Chile nadie puede tener más del 20% de los depósitos y colocaciones. Para tenerlo tienes que tener un permiso especial del Banco Central de Reserva, que allá es el regulador. Y en un momento, y aún así llegas a 30, y en un momento el Banco Central Hispano pasó y lo obligaron a vender una participación. En el Perú tienes, para empezar, un grupo que tiene 2 licencias de banco, lo cual no está prohibido teóricamente, y que controla el 35-36%, 34-35% de los depósitos y colocaciones y más del 75% de las transacciones. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y nos dicen que eso es mercado, que eso es capitalismo, que un país como este, que nadie le ha puesto ninguna restricción, pero eso para mí es perverso. ¿Tú qué piensas? Hay que derogar la ley de bancos. Sí, los liberales pensamos en que las leyes... dejar crecer el pelo un poquito y un poquito a lo Milei, creo. No. Está muy bien. Lo digo porque lo que pasa es que nosotros tenemos una propuesta bien concreta. A ver. Es decir, para hacer las reformas liberales tú tienes que enviar gente a derogar leyes malas, y esas leyes son las que crean los oligopolios famosos que tú estás señalando. Por ejemplo, para no hacer comparaciones tan perversas, el caso de Panamá. Es una economía de 4 millones de habitantes y tiene 66 bancos. Nosotros somos una economía de 33 millones de habitantes y tenemos que tener 16 bancos. Nosotros creemos que la ley es el problema. Así como la ley de pensiones, la ley del sistema, hay que derogar todas las leyes que hagan que concentren justamente eso que tú te opones. Pero para eso hay que abrir los mercados, y eso se abre derogando las leyes malas. Todas las leyes controlan la economía. Y eso pasa también por derogar y también sacar del camino a todas estas entidades reguladoras. Porque, ¿qué regula? No me vas a decir que la Superintendencia de Bancos y Seguros defiende al para nada, estamos totalmente de acuerdo. Entonces hay que derogar la ley que crea los bancos, la ley que crea la Superintendencia, la ley que crea los Sinermin, la ley que crea una serie de entidades estatales que lo que pasa es que en una economía como esta, por ejemplo, vamos a hablar del sector eléctrico, ¿no? Yo creo que no puede haber una integración vertical
en principio, porque genera pues una posición de dominio de mercado entre el que genera, y el que Pero si está abierto el mercado, puede entrar y salir quien quiere. ¿Por qué te opones a eso? ¿Por qué te opones a la libre competencia? Porque ahí viene el tema de la cuestión de la simetría de las posiciones. Es decir, tú tienes una minoría organizada y una mayoría desorganizada. Y es ahí donde no funciona la mano invisible. ¿Por qué? Si se puede importar electricidad de otros países, ¿cuál es la oposición ahí? Bueno, el Perú tiene una línea de transmisión con Ecuador que no hemos podido utilizar. Ojalá lo utilizáramos, podremos hacer una integración con el norte de Chile, que hoy día tiene costos muy bajos. Pero se puede importar electricidad. No estoy de acuerdo. Hay que abrir el mercado, hay que derogar la ley de electricidad, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero vamos a un tema más picante, la minería. El subsuelo y la superficie. ¿Qué piensan ustedes? Artículo 66 hay que derogar. Ese artículo es perverso. Todo lo pone en manos del Estado. Las comunidades campesinas de alguna manera son perjudicadas porque a los grandazos... ¿tú estás de acuerdo en que el dueño del suelo, de la superficie, es el dueño del subsuelo? Mira, hay dos versiones, mira. La versión anglosajona dice, todo lo que está debajo del suelo es mío. Y hay la versión francesa, la de Turgot, la que dice, el que lo descubre se lo queda. Yo diría que hay que combinar ambas, ¿no? Para que sea el que lo descubre. Desarrolla un poquito más, ¿cómo lo...? A ver, supongamos que el campesino no sabe que existe ahí un yacimiento abajo. Litio. No sabe. Pero hay un emprendedor por ahí que se da cuenta que le han dicho, le han avisado que por ahí hay algo. Empieza a hacer un forado. Perfora y descubre. Con la actual artículo 66 él no se podría ser adjudicado ese yacimiento. Porque el artículo te prohíbe, tiene que pasar por el Ministerio de Química. Así es, tiene que pedir el petitorio, la concesión y te lo dan. Ya, bueno, entonces derogas esa ley y por derecho de haber descubierto te quedas. Ahora, ¿cómo sale? O sea, ¿cambiarías tú el sistema de petitorio y concesión por un derecho de descubrimiento, una cosa así? Así es, como debe ser. Una vez que ya empieza a hacer los tajos ahí, empieza a pedirle permiso al de arriba, ¿no? Oye, mira, comunidad, oye tú. Para eso también hay que derogar la ley de comunidades campesinas, porque es perversible. Esa es una cosa. Sí. Sabes que en el gobierno de Alan García, y voy a contar una cosa, en un momento discutimos entregarle la propiedad del subsuelo a los propietarios de las comunidades campesinas. Sí. Y hacer un esquema por el cual pues ellos decidan si quieren que se explote y recibir una cantidad importante de dinero, olvídate de canon ni nada, propiedad. Sí, propiedad. Y que fueran los propietarios. Y se hizo una votación, digamos, informal ¿En la comunidad? No, en el Consejo de Ministros. Y bueno, aquí lo cuento. Alan García, Lucho Carranza y yo estuvimos a favor. Y todos los demás en contra. En contra. Y es un ensayo que hizo el presidente García. Pero yo sí creo que esa es una reforma verdaderamente revolucionaria. Por supuesto. Ahora, después he hablado con mineros. Que se oponen. Y además, pero algunas cosas, escúchame, yo soy a favor de la idea. Pero me explicaba, por ejemplo, que hay recursos que están en más de un distrito, en más de un departamento, y había problemas de superposición de intereses, a quién se lo das. Y claro, son cuestiones prácticas que creo que no han sido trabajadas. Si fuéramos capaces de trabajar por ejemplo, ahí darle a una empresa privada que haga la demarcación territorial y que saque la verdadera, digamos, la estructura. Claro, porque el IGMED tienen que hacer eso no es su tarea. El gobierno no está para hacer negocios, ni para dar concesiones, ni mucho menos. Que se enfoque en justicia, seguridad y obras públicas. El resto déjalo al mercado y va a encontrar sus nichos ahí. Entonces, derogando el artículo 66, abriendo todos los mercados, haciendo que el Estado se reduzca. Y nosotros estamos haciendo una propuesta también bastante agresiva, un solo impuesto. El IGB, un solo impuesto te cubre. ¿No hay impuesto a la renta? No. Y eso sería atractivo para atraer justamente inversiones al Perú. Cero impuesto a la renta. Claro, como ocurre en Hong Kong, como ocurre en muchos países, pero un solo impuesto, nada. Ahora no tenemos tiempo, pero vamos a seguir debatiendo porque incluso para lo que tú estás planteando, el Estado no llega. O sea, el Perú tiene 96.000 centros poblados, 85.000 tienen menos de 150 habitantes. Y si tú haces una racionalidad estrictamente económica, nunca vas a llegar. Porque te cuesta entre 4 y 10 veces más ponerle agua y desagüe, energía a un pueblo de 150 que uno de 2.000.
Y lamentablemente tenemos 1.800.000 peruanos que viven en esos 85.000 centros poblados de menos de 150 habitantes. Y ahora, pero no va a llegar en las actuales condiciones donde abarca mucho y poco aprieta. Tenemos que reducir para que haga mejor cobertura. O sea, no estamos diciendo, el Estado se tiene que reducir a un tamaño que no haga nada. No, nosotros estamos diciendo así. Reducir las funciones en donde no funciona y ampliar las otras que sí debe funcionar. ¿Cuál? Justicia. Hay que ampliar seguridad en las calles, hay infraestructura, hay que ampliarlo. O sea, reduces, pero amplías. Y esa es la cobertura que normalmente no se va a hacer. Bueno, nos ha ganado el tiempo, José Luis, pero hay un tema importante simplemente para revisitarlo en una próxima oportunidad, que es el tema del presupuesto nacional de la República y cómo se hace. Agarras el año pasado y prácticamente reproduces. Entonces, si partes de eso, allí está el meollo. Como corto esa estructura presupuestal y paso a una nueva estructura más alineada con lo que tú estás planteando, que estoy de acuerdo. Lo que yo creo que esa transición a la que nos remitiría un plan como el de ustedes, los liberales, podría ser traumática. Pero, digamos, en la esencia estamos de acuerdo en varias cosas. Un pequeño apunte nada más. Este plan, este programa no es mío. Esto lo ha hecho República Checa con el presidente Václav Klaus, que incluso tiene un paper que se llama Cómo desmantelar el socialismo, para información de tus seguidores. Está bien, bueno, muchísimas gracias. De todas maneras es un debate muy rico y creo que para eso estamos acá, para hacer propuestas para el Perú y escuchar todas las opiniones, menos la de los caviares. A eso sí, acá no entran, me lo dejan afuera con Guachimán. Nos vemos en el siguiente bloque de Inventado en el Perú.